Ser de la gracia de Dios. Ser administradores de la gracia de Dios. Y tenemos dos apóstoles que escribieron, y uno es el apóstol Pablo, y él se llamó a sí mismo administrador de los misterios de Dios. El otro apóstol es el apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro nos trajo la doctrina de la administración de la gracia. Y les voy a comunicar las palabras que representan los valores. En cada palabra hay un valor, posee un sentido. Uno va a entender las frases cuando estas palabras son aplicadas. Y en lo particular, estas palabras son, la primera es ministerio, la segunda es administrador, la tercera es don, ministerio, administrador, don. Y de estas tres palabras podemos derivar otras más. La siguiente palabra es gracia, gracia. Con estas cuatro palabras vamos a estructurar y reconocer la forma, el concepto, la palabra que nos da. Y vamos a comenzar por el apóstol Pedro. Abramos la primera carta del apóstol Pedro. En el capítulo 4. Este capítulo contiene 19 versículos. Nuestro versículo clave lo tenemos en el verso 10. Allí tenemos el versículo básico de fundamento. Vamos a leer el verso 10 en varias versiones y le voy a ir señalando las frases que nos dibujan o componen la idea del autor. Reina Valera Contemporánea dice: ponga cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. Los quiero animar a estructurar en pequeñas frases este versículo. La primera frase es: ponga cada uno. Ponga cada uno. Poner es la intención de disponer, tenerlo preparado, tenerlo disponible, tenerlo al alcance para usarlo o aplicarlo hacia los demás o a favor de terceras personas. Esa pequeña frase, cada uno, habla de todos los creyentes. Esta es una noticia para todos los creyentes, porque el creyente quiere saber si está incluido o no en la administración de la gracia de Dios, o si solo Dios la está administrando, o algunos escogidos exclusivos de Dios.
El texto dice que usted, hablando de alguien en particular, sea hombre o mujer, usted está en la frase cada uno. Luego la siguiente frase es al servicio de los demás. Tenemos la acción. La acción de servir es sinónimo de ministrar. Ministrar. Le dije la palabra ministerio y relaciónela también con la palabra, el verbo ministrar. Ministrar. Y vamos a añadir allí mismo en esa relación la tercera palabra, ministro. Ministro. Este es un lenguaje o un vocabulario que posee la misma raíz. Ministerio, ministro, ministrar. El texto me indica al servicio de los demás. Hay algo tuyo que tú lo tienes recibido, que está en posesión de ti, que es para el servicio de los demás. Eso es ser un ministro, estar al servicio de los demás, porque hay una capacidad, hay un bien, hay algo recibido que el texto me va a indicar qué debo hacer y qué es lo que, cómo se llama lo que debo hacer. Al servicio de los demás, ¿qué? El don que haya recibido, el don que cada uno haya recibido. Y entra la palabra don. Don es la dádiva. Y tenemos un verbo muy importante, es don recibido. Dádiva, regalo, gracia recibida. Eso de recibido quiere decir que ocurrió o hubo un tiempo o un día que a partir de ese momento lo recibí porque anteriormente no lo tenía. Es muy importante entender que el don que yo tengo o que usted tiene, lo recibí. Y a partir de la recepción de ese don me doy cuenta que anteriormente no lo tenía. Lo tenía que recibir para poseerlo. Entonces, allí tenemos una palabra que es la gracia en la forma o en la expresión de un don. En el momento en que usted tiene un don recibido, usted es contado o tenido en cuenta como un administrador. La primera dificultad por el hecho de ser complejo que un administrador tiene es el arte de poner al servicio lo que es su don o el don recibido. Un administrador está consciente de que hay valores, hay capacidades, hay fuerzas, hay elementos que están disponibles y el administrador sabe que dichos elementos disponibles es su deber, es su encomienda,
es su mandato ponerlos al servicio. Esa puesta, esa impartición, ese ejercicio del don o de los dones recibidos es complejo, es un arte, es toda una planeación, porque tú y solo tú eres el encargado de despachar continuamente ese don. Ahora, ¿qué más dice el texto? Y sea un buen administrador. En ese momento, tú eres nombrado administrador. ¿Gracias a qué? Al don recibido. El administrador entonces es una persona de confianza y el administrador es el mayordomo de lo ajeno. Tiene un don recibido. Entonces, se espera que sea un buen. Esa palabra buen quiere decir la clase de administrador que desarrolle habilidades al máximo, que ejecute una administración eficiente, que no se deteriore su capacidad debido a detalles circunstanciales, desafíos aquí y allá, y que se vea socavado su mandato o su ministerio. El término administrador y el término ministro es equivalente. El término administrador es alguien que suministra bienes, dádivas, y es el único encargado por mandato, y esa es su función dentro de un cuerpo. Él sabe cómo y a quién y para qué es el uso de la dádiva. ¿Ven la mente de un administrador? Ahora, el texto me publica o me expone que lo que voy a poner al servicio de los demás es un don recibido que tengo. Pero hay algo mayor que el don. Es la siguiente línea. Tomen nota, por favor, es muy importante. Miren, yo soy administrador de empresas por carrera universitaria y por don recibido, o sea, por todos lados. No me falta nada en cuanto a la administración. Y administrar tiene su propio carácter y administrar tiene su nivel de complejidad. Y aquí el texto me dice que cada administrador no debe ser solo en esa sencillez de la palabra administrador, sino que debe ser un buen, porque todos son lo que son, pero no son tan buenos como se esperaba que fueran. ¿Ven el punto? Entonces, si usted ya tiene un don, ¿qué es lo que le hizo tenerlo? Porque eso provino de parte de alguien superior a usted. Y dice el texto, y sea un buen administrador de, allí indica procedencia, de la gracia de procedencia, Dios. El don que usted tiene recibido está constituido por elementos de la gracia de Dios. Es correcto decir que un don recibido es una gracia. Es correcto eso, porque todo don es constituido en su esencia por gracia o por la gracia de Dios.
Ahora, allí está la persona divina de Dios. La persona de Dios es el dueño de la gracia, es el dueño de los dones, es el dueño de los propósitos, de los planes. Él los hizo, Él los creó. Esa gracia se nos da a saber y a conocer que tiene múltiples formas de ser manifestada o ejercida o expuesta o usada. Eso es muy importante entenderlo, captarlo. Eso es lo que un administrador entiende como el rango de esa gracia. Cuando a un administrador le dicen que la gracia es multiforme, esos términos el administrador los debe entender a la perfección, porque son casos permitidos de manifestación o manifestaciones de la gracia de Dios. Yo no invento los casos, pero sí sé que las formas en cómo esa gracia es suministrada ya existía. ¿Por qué? Porque me está diciendo el texto que la gracia tiene multiformas de ser expresada. Aquí tenemos dos agentes. Este texto me evoca que hay comunicación entre dos partes, Dios y un administrador. El apóstol Pedro nos presenta que la gracia de Dios ha sido encomendada a administradores. Y esos administradores somos nosotros. Y en la medida de nosotros, en lo particular, se le llama don. La gracia es mayor que el don y el don posee gracia en medida. En el plan y el propósito de Dios, lo que Él quiso es que su gracia, Él dijo, hijos, esto es infinito, grandísimo. Solo les voy a decir que tiene multiformas, es multiforme en su expresión. Ese plan mío, dice el Señor, es que yo voy a ministrar mi gracia o a darla o a otorgarla a administradores. Entonces, fíjense bien. Si yo soy el dueño, yo Saúl González, soy el dueño de un vehículo, un carro, porque es de mi propiedad, pero yo le pido a una persona como usted, cualquiera de ustedes, hombre o mujer, y le digo, administra mi carro y quiero que lo uses porque te confiero la gracia de ponerlo al servicio de los demás. La idea de poner un don al servicio de los demás no es suya, es de aquel que le dio ese don. Lo que hace el dueño es transferirle su mente a usted y para decirle, lo que tú tienes, yo tengo la idea de qué hacer con ello. Tienes que ponerlo al servicio de los demás. Entonces, yo le entrego al administrador las llaves del vehículo y él se pone a dar servicios de plataformas de movilidad, sea Uber, InDrive o viajes privados, etc. Y comienza a generar
a generar ingresos. Y él comienza a tener eh, eh, rendimientos, él comienza a recibir manutención, etcétera, pero también comienza a hacer una cartera de clientes y comienza él también a ganar territorio o terreno con sus servicios. ¿Ven? ¿Qué está administrando? El don, pero es don recibido. Entonces, fíjense bien, piensen en el carro, piensen en el carro. Esta es la parte crítica. Usted viene conmigo y me dice, señor Saúl, quiero que me dé un recorrido localmente. Esa persona sabe que yo soy el dueño de ese bien, pero mi respuesta es, ve con mi administrador, él tiene el vehículo y para eso se lo di, pero ya no tienes que venir conmigo, tienes que ir con el administrador del don recibido. ¿Listos? La gracia de Dios ya la tiene Él entregada. Y dice que tenemos dones recibidos. Cuando uno va con Dios, vamos con una mentalidad de ignorantes de su palabra, porque nos movemos a un nivel emocional, a base de circunstancias que nos hacen reaccionar. Y vamos directamente con Él, pero no pensamos en los administradores. ¿Saben una cosa? Ellos son los que tienen una medida de la gracia basada en los dones. Yo puedo ser el dueño de varias cosas sin tenerlas y usted no debería venir conmigo, debería ir con los administradores según distribuir los dones en cada uno de ellos, porque yo ya no los tengo. Esa es la parte cuerpo del mensaje. Dice el apóstol Pedro que debemos administrar nosotros la gracia a una medida de excelencia para que seamos reconocidos como los mejores. Nunca está presentado Dios siendo el dueño o el dador de la gracia como el administrador. Él ya traspasó la administración de su negocio a terceras personas que están en su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Pero a ti te ha faltado, a usted le ha faltado esta palabra que hoy llega a tiempo porque tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro nos mandan, nos envían, nos remiten a los administradores. Vayan con los administradores porque ellos tienen la gracia. Aleluya. Yo cuando me di cuenta de esto, fui a celebrar en grande. ¿Por qué? Porque capté inmediatamente por mi mente de administrador que yo no tengo que ir con el dueño, sino con el administrador. Y el administrador es alguien. Y entonces debo descubrir qué gracia tiene Gaby, qué gracia tiene Priscila, qué gracia tiene José, qué gracia tiene Ramiro, qué gracia tiene Sergio, qué gracia tiene Daisy, Saúl. ¿Pero por qué, pastor? Porque el texto dice que cada uno de lo recibido tiene que ejercer el dominio y la administración de aquello porque está en posesión. No es el dueño, pero el dueño sabe quién tiene lo que es de él. Y le demanda y le exige a los tenedores de la propiedad recibida que sean buenos administradores. Ese carácter de administrador
es el que te permite y te da la autorización divina de ejercer un ministerio recibido al cuerpo de Cristo o en lo particular de uno a uno. Yo les pregunto, ¿lo están haciendo? ¿Están en sus funciones de administradores, de administradoras? Entonces, la gracia no está centralizada, ha sido descentralizada por Dios mismo. No es ir hacia una sola persona. Es muy importante que lo entiendan, cáptenlo. La gracia ha sido descentralizada y ahora está en muchos. Y aquellos son llamados administradores y tienen que ser buenos, no tipos egoístas, cerrados de mente, aquellos que hacen a un lado, dejan a un lado la encomienda, el mandato, el ministerio. Se les dio gracia para que la administren. ¿Cuál gracia tienes? ¿En sanidades? ¿En milagros? ¿En la cocina? ¿En la educación? ¿En las finanzas? ¿En la movilidad terrestre, marítima, aérea? ¿En trabajos domésticos? ¿En la radio, la televisión? Eso es gracia. La gracia es mayor que el don y la gracia es generadora de dádivas o carismas o carismatas. Y el plan de la gracia es estar en todos. Por eso el texto dice que cada uno. Entonces nos hemos tratado en base a costumbres como si fueran heredadas y solemos decir, quiero renunciar a este ministerio. O solemos decir, ya no puedo hacer esto. Y aceptamos las cosas, que porque somos sinceros, que porque ya estudiamos bien la cosa, el asunto. Hermanos, cuando Dios te da de su gracia, Él no te da otra opción más que administrarla, punto. Porque te confiere el carácter de administrador. Cuando ustedes me vean en la calle, ustedes deben ver que allí va un administrador de la gracia. Y si yo tengo la gracia de Dios que tú necesitas, tienes que venir a mí. Y si tú tienes la gracia de Dios que yo necesito, yo voy a ir a ti. ¿Ven? Porque se me demanda el ejercicio de la gracia, don, que yo la debo poner a disposición. Entonces yo soy el que la tengo, la sostengo y la dispongo. Y cuando ustedes toman de mi gracia, no se me acaba. Al contrario, el ejercicio me hace mejor, porque comprendo mi ministerio. Denle un gran aplauso al Señor. Aleluya. Les quiero explicar asuntos que solemos darle una dualidad o una doble semántica. Por ejemplo, cuando decimos, este es mi trabajo, piensa en el hijo pródigo. Si tienes hambre y piensas en trabajo, es exactamente el hijo pródigo. Y ahí es donde muchos se confunden. Si tienes hambre, piensas en trabajar. Pero si tienes gracia, porque tienes el don, piensas en ministrar. No tiene nada que ver con el hambre. ¿Ven? Y entonces a usted como persona, de pronto está
conflictuado dentro de usted y le quiero ayudar porque tienen que hacer preguntas, no se queden callados. Pastores, que ya no puedo ministrar o hacer esto y sé que lo debo hacer y sé que Dios me lo dio. ¿Por qué? Porque tengo que trabajar en esto. Entonces, Dios no dio trabajo. Ese trabajo que nosotros entendemos como el trabajo de Adán, sino que nosotros tenemos la gracia de Cristo. En Adán no hay gracia, hay labor. En Cristo hay gracia. Y el plan de Cristo es hacernos administradores porque nos otorga. ¿Dónde ven ustedes una necesidad humana? Nosotros no pedimos eso ni lo escogemos para tenerlo. Él lo otorgó. Entonces, vamos a un compare del verso 10, por favor. ¿Ven cómo arrancamos septiembre con esta clase magistral de ser administradores de la gracia de Dios? Entonces dice, cada uno según el don que ha recibido, administrelo. La parte compleja por su nivel de dificultad es que siendo administradores no hayas cómo administrar lo recibido, porque no estudiaste administración o porque hay demasiadas distracciones o porque no le das un valor o porque te conflictúas entre el valor de la necesidad y el valor de tu tiempo y el valor de tu tiempo al salir de trabajo y el valor de tu fe como cristiano. Total de que haces unos huevos revueltos de eso. Y ahí es donde te quiero ayudar. Dice, cada uno según el don que ha recibido, las necesidades del estómago siguen. Las necesidades de nuestra humana naturaleza siguen. Aquí estamos hablando de un plan divino que Él tiene con nosotros. Nos está haciendo mirar hacia Él, hacia Él. Esto no es del hombre para el hombre, no, esto es de Dios para el hombre. Cada uno según el don que ha recibido, y entonces el hombre dice, a ver, ¿qué tengo recibido? ¿Cuál es mi don? He tenido estos cursos, he tenido esta experiencia, he tenido estos trabajos, he aprendido esto, me enseñaron esto, he sido discípulo de esto, he tenido estas materias académicas en esto. ¿Cuál es mi don? Ese don que tú le quieres encontrar, la fuerza, el poder, el valor, la habilidad, aquello proviene de Dios. Y Dios siempre traduce que todo don proviene de su gracia. Siempre es algo bueno, un don de Dios, siempre. Entonces, el mandato es administralo. Administralo. A ver, ¿qué entenderías tú si de pronto llego con prisa y te digo, voy rápido a tomar un avión, salgo para Guadalajara, te encargo a mi perro, administralo? Imagínate, nunca has leído un libro de administración, nunca has usado esa palabra, no está en tu mente. ¿Qué es administrar un animal de 4 patas con cola? Ay, no sé, pastor. Te dije administralo. Ese es el caso en este texto. En lugar de decirte un pergamino, el veterinario me dijo que cuando lo compré hace 2 años,
dale de comer, busca estas marcas de croquetas, hazle así y así. Y yo solamente te dije, administralo. Es exactamente el patrón en esas palabras. Te di un don, administralo. ¿Qué entiendes de eso? A los otros le dábamos la cara al don dirigida hacia nosotros mismos. Y el texto no dice que es hacia ti, sino el don debe estar puesto a disposición de los demás. Eso es lo que te hace administrador. Entonces, administrelo a los otros. Tengo que estar en relación con un dador. Don recibido. Y ahí es donde no le prestamos atención a esas relaciones. Dice don recibido. No lo tenías, no naciste con ese don, sino que un día lo recibes o lo recibiste. ¿Ven? Gracias a Dios que estos dos apóstoles, dos grandes apóstoles, comprendieron la gracia. Esta es gracia para administrar, no para morirse e ir al cielo después de la salvación. Uno quiere ya llévame, Señor. No, estás aquí para administrar. Y no estás vacío o no estás sin gracia. Entonces, yo sé que tú estás pensando, donde estoy trabajando me voy a quedar toda la vida, ahí estoy seguro. Y estás pensando en tus propias fuerzas, prudencia, etcétera, y opinión. Piensa en la gracia recibida. Administrelo a los otros como buenos dispensadores. ¿Has leído esos anuncios que dicen dispensario médico? ¿Has ido a un dispensador de agua caliente y fría? Es allí donde está la toma. Pones el vaso y escoges fría o caliente en una medida. ¿Ven? Te conviertes en ello. Esa es una función del administrador. Entonces, como buenos dispensadores de las diferentes, no hay cantidad determinada. Fíjense bien, usted puede tener una gracia tan diferente que la de su compañero o compañera. Sí, el texto le demanda que la use a favor de los demás y los demás se van a dar cuenta las formas en cómo usted administra. Y en esas diferencias o diversas, ahí está la fuerza del don, la belleza. ¿Cómo se lo puedo explicar con otras palabras? No se debe uno quedar con el don sin usar, porque eso se juzga. Todo administrador será juzgado. Y luego, usted tiene la gracia que es una forma diferente o diferenciada de los demás. Nunca salga de su casa a operar en el don creyendo que usted es como los demás. No es cierto eso. Yo tengo mi propia gracia para enseñar y nadie más la tiene como yo, porque son múltiples formas de enseñar. Y es por eso que hay unos que aprenden conmigo y otros requieren de otra clase de maestro porque tienen otra gracia. No necesitan estar conmigo ni yo los necesito aquí. Entonces, esa capacidad, así sea para sanar, así sea para obrar prodigios y milagros, alguien tiene la gracia que tú necesitas.
pero ese alguien está aquí, pero ese administrador no ha sido tan bueno como para que sea conocido por la gracia que tiene. No las operan, no operan en esa gracia. ¿Ven? Entonces, dice, diferentes gracias de Dios. Lo que les dije al principio de la administración, todos van con Dios, todos van con Dios. Y Dios que dice, ay, si mis hijos supieran lo que escribió el apóstol Pedro, mis hijos y mis hijas fueran con los administradores, porque ellos y ellas ahora son los poseedores y tenedores de mi gracia, pero ellos la tienen. ¿Ven? Eso es muy importante. Un mecánico tiene gracia, un quiropráctico tiene gracia, un traductor e intérprete inglés-español y viceversa tiene gracia, está tan cerca de ti, pero son unos desconocidos para los demás. Un chef, un cocinero, una costurera, un vendedor tiene gracia. Cuando uno es administrador, uno puede ser, en cuanto a funciones, un pésimo o réprobo administrador. ¿Qué es eso? Ser un mal administrador es que uno desatienda la gracia recibida, el don recibido, el ministerio recibido, como si no valiera nada y como si no tuviera nada. Y andar con esa mentalidad del tercer siervo, el siervo negligente, inútil, malo y perverso. El siervo que piensa de sí mismo, no lo toco, mejor lo guardo, no lo uso, mejor lo entrego tal y como me lo dieron. Eso es grave para un administrador porque por eso será juzgado como malo. El carácter del administrador es uno que tiene la autorización para usar la propiedad de un dueño y rendir frutos y acrecentar el patrimonio. Te han dado de la gracia de Dios. Te han dado de la gracia de Dios y si solo la has usado para ti y para tu estómago, ese es el punto crítico negativo. El texto dice, cada uno ponga a disposición a los demás del don que ha recibido. Vamos a otra versión, por favor. El don que cada uno haya recibido, póngalo al servicio de los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Otra. Comunicando beneficios entre vosotros mismos como buenos dispensadores de la gracia multiforme de Dios, cada cual según el don que haya recibido. Que cada uno ponga al servicio de los demás el carisma que haya recibido y de este modo serán buenos administradores de los diversos. Es cosa identificada, yo sé qué es. No puedo administrar lo que no tengo y no puedo ser lo que no soy. Y sin gracia no puedo exhibirme porque sería un falso. Pero si tengo un don recibido, ¿por qué los demás no saben? No lo saben. ¿Por qué he sido cohibido, miedoso? Alguien que se opone a su propio don, alguien que se queda con la gracia recibida y no la ejerce. ¿Ven? Ahora vamos a la primera carta del apóstol Pablo,
Primera carta a los Corintios, veamos las palabras a la iglesia, a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 4. Verso 1. Todos deben considerarnos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, de los administradores se espera que demuestren ser dignos de confianza o fieles. Vamos a suponer que usted tiene algo mío y usted es el administrador de aquello, pero recibo una queja. Otra persona viene y me dice, oye, fui con tu administrador y no quiere usar el bien, no quiere dispensarme de ello. ¿Cómo que no quiere? ¿Y por qué no quiere? Si para eso lo puse y para eso se lo di. ¿Ven? Entonces, cuando un administrador entorpece la función del mandato que se le confirió, eso es maldad. Se requiere que sean fieles, no egoístas o no inútiles, dignos de confianza, dignos de confianza. Dame el verso 2 en varias versiones, por favor. Además, una persona en la que alguien ha confiado debe demostrar que es digna de esa confianza. Otra versión. Los que están encargados de alguna tarea deben demostrar que se puede confiar en ellos, no que se anden disculpando que no pueden, porque entonces se les retira aquello. Es por ello que si usted no piensa de sí mismo de acuerdo al carácter que le confiere la Escritura, usted va a interferir, va a entorpecer. Es como si yo dijera, no quiero creer que soy administrador. ¿Cómo? Y es lo que en el ejercicio de este sistema democrático encontramos con servidores públicos prepotentes, porque los pusimos a administrar y no, se creen que el puesto es su casa o la oficina es su casa y no. Entonces, hermanos, tanto en lo público como en lo privado, como en lo espiritual, todo es administración, todo. En lo espiritual hay administración, en lo terrenal hay administrador, pero el tipo que está es al que le traemos ganas de quitarlo. ¿Por qué? Porque no es un buen administrador. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Dice, deben creer que sí somos buenos administradores de la gracia, pero él dijo de los misterios. Miren, el día que tú pidas trabajo de administrador vas a entender este mensaje a cabalidad, porque estás diciendo,
estás diciendo, estoy entregándome a la gracia, al don recibido. Dame el verso 1 en varias versiones, por favor. Que todos, otra versión del verso 1, ustedes deben considerarnos como simples servidores de Cristo encargados. El encargado no es Dios, ahora ellos son los encargados. Eso es lo que está diciendo el texto. ¿Con quién debo ir? Con el encargado. Encargados de dar a conocer los planes que Dios tenía en secreto. Los encargados no hacen los planes. Los encargados reciben los planes para darlos a conocer. ¿Quieren que le ponga ese carácter aquí a las funciones nuestras? La administradora de las llaves, la administradora del ministerio infantil, la administradora de poner los manteles, van a renunciar porque es demandante ser administrador. ¿Por qué? Porque deben ser dignas de confianza. Y es por ello que el hombre creó algo que no tiene gracia. ¿Sabes qué es? Un trabajo. Por eso el hombre creó algo que no tiene gracia, un trabajo. ¿Ves? Y se creó sus propias reglas. Pero el Espíritu de Dios a través de la Escritura quiere convencernos. O sea, nos habla formalmente, nos habla directamente, nos dice, oye, tú tienes un don recibido. Tienes un don recibido. Pero el don recibido no se administra nomás diciendo, soy esto, soy esto. No, la parte difícil que es de largo procesamiento, largo desarrollo, es cómo administrar eso. ¿Cómo administrar eso? ¿Cómo? A ver, ¿cómo administrar eso? Y sabes, es gracia de Dios. Entonces, ¿estás viendo que son planes? Son planes, son planes que Dios tenía en secreto. En el momento en que los planes en secreto pasan al conocimiento de los administradores, dejan de estar en secreto. Otra versión allí, por favor. Así que a Apolos y a mí, considérenos como simples siervos de Cristo a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Son mandatos, son mandatos, son mandatos. ¿Qué carácter usted puede juzgar que yo tengo al estar indefectiblemente sin faltar, sin darme permisos yo mismo a faltar en este púlpito? ¿Qué carácter juzga usted que se trata de eso, de administrador? De administrador. ¿Cuándo les he enviado una videoconferencia? Hermanos, hoy les voy a predicar, aquí estoy en Los Cabos y me vine este domingo y no, nada de eso. Porque la mente del administrador tiene el peso de la gracia, trae el peso del don y todos lo debemos entender, que nos entre, que nos caiga el 20. Una cosa es pedir trabajo, otra cosa es administrar lo que no pedí y lo tengo recibido. Son dos cosas muy diferentes. A Dios no se le pide trabajo, a Dios se le pide gracia. Al hombre se le pide trabajo. Y Dios ya dio la gracia. Y con la gracia dio el don.
tanto así que te hizo administrador. Y esa es la parte más difícil de tu vida. Estás administrando eso y no es un don. Pueden ser múltiples expresiones y manifestaciones de su gracia. Y tú comienzas a darle valores. Mi trabajo es sagrado. He encontrado eso. Es más sagrado el trabajo que cualquier otra cosa. Ok. La gracia de Dios es muy importante entender. De Dios es lo que nos salvó. Entonces, ahí andamos valorando falsamente realidades que ese es nuestro primer fallo como administradores, darle un falso valor a algo que no le corresponde dicho valor. ¿Ven? Otra versión del verso 1. Otra versión. Otra versión. Encargados, sí. A ver. ¿Hay administración en este ejercicio de enseñar la palabra? Sí. Esta es mi gracia. Este es mi don. ¿Lo estoy dispensando a usted? Sí. ¿Lo hago en la medida de lo bueno y excelente? Sí. La pregunta es, ¿usted es buen receptor? Porque todo administrador activa su administración o su sistema de administración recibiendo algo. Allí es la activación. Hay de los que no hacen apuntes, y yo como administrador comienzo a ponerles tache, tache, tache. Porque si no activan su espíritu, si no activan su mente, si no activan su cuerpo, si no activan esto, la gracia no tiene expresión de salida. Tuvo entrada, pero no tiene salida. Entonces el administrador es el encargado del sistema de entradas, procesamientos y salidas. Salidas. ¿Hay salidas en el cuerpo? Sí, pipí, popó. Imagina que, ¿verdad que no es de buen gusto el estreñimiento y la retención de líquidos? Ok, es exactamente eso. La gracia no es para que esté estancada. La gracia es dinámica, dinámica. Por eso tienes que dar de lo recibido a los demás, a los demás. Y eso es lo que escribe Pablo y Pedro. Pablo dijo, yo les voy a declarar los planes de Dios. Traigan sus cuadernos, sus plumas, etc. Imagina en un discurso del apóstol Pablo, sales tú, te encuentro yo y te digo, oye, pásame los apuntes. No, no hice. ¿Cómo? ¿A quién escuchaste? A Pablo. ¿Sabes lo que Pablo vino a decirte? Los planes de Dios. ¿Y sabes que esa es la gracia de Pablo? ¿Cómo? ¿Cuál gracia? De decirte los planes de Dios. ¡Qué fracaso! ¡Qué decepción! Pastor, ¿con quién me curo? ¿Con quién me sano? Muchos de ustedes tienen gracia para sanar. No lo saben hasta que la usen y se den cuenta de ella. ¿Ven? Entonces, esto nos hace
nos crea un sentimiento de que mi hermano y mi hermana, si no son buenos administradores, yo sufro, porque ellos tienen algo que yo puedo ir a ellos y decirle, a ver, hagamos un intercambio. Es exactamente eso. Regresemos, ahí está mayordomos, mayordomía, regresemos a la carta primera de Pedro, capítulo 4. Me ha tocado resolver situaciones en donde frente a una crisis familiar o a un problema eh, teológico o de alguna índole espiritual o de toma de decisiones, los escucho primero y me dicen, fui con fulano y me dijo esto, fui con perengano y me dijo esto, y de inmediato me doy cuenta que fulano y perengano no tenían la gracia, hasta que hablan conmigo y les digo, miren, así era. Eso es lo que hace un administrador, que entra en acción siempre y cuando tenga esa clase de gracia. Si no, no estamos para usurpar funciones o tener una fachada falsa. Cuando usted tiene la gracia, vaya, úsela. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Vaya allí al verso. Vamos a leer un contexto. El 8 dice, por sobre todas las cosas, ámense intensamente los unos a los otros, porque el amor cubre infinidad de pecados. Allí hay gracia. La tienen, pero no la usan. Si la usan, estarían ayudando al prójimo en el sentido de el hermano que tiene sus faltas, sus fallos, y el amor, vean la gracia del amor, cubre infinidad, infinidad de pecados. Verso 9, bríndense mutuo hospedaje. Allí hay una gracia, hay alguien que tiene esa gracia, pero no lo hagan a regañadientes. Entonces, el administrador bueno de esa gracia va a ser un buen anfitrión. ¿Ven? ¿Ven el tipo de gracia que tiene? Así el apóstol Pedro comienza a darnos los ejemplos. Hay quienes no tienen gracia para hospedar, ¿eh? Hay quienes no tienen gracia ni para dar raites. Hay quienes no tienen gracia ni para tener un plato extra. Pero hay otros que sí. Esos que tienen gracia deben enseñar a los demás a recibir esa gracia para que la tengan y la usen. Y entonces prosperan, se hacen prósperos. ¿Ven? Yo disfruto de la gracia que tengo. Es maravillosa la gracia. Es preciosa la gracia. Cuando ya sabes lo que tienes, eres el administrador. Y lo das, y lo das, y lo das, y lo das. Y eso me hace más bueno, y más bueno, y más bueno. Y uno tiene un alto rango en esa gracia. Pero hay otras gracias que no tengo. Otros la tienen. Pero si la recibo, ¿ven esa parte? Si la recibo, ese es el punto, porque el administrador ya superó esas barreras, esos conflictos de que por mi edad ya no quiero nada, por mi peso ya no quiero nada,
por mi trabajo ya no quiero nada. No, no. Si tú recibes y sigues recibiendo, la gracia crece en ti. No te hagas coartadas, no te pongas límites. Los verdaderos límites es cuando no tienes algo que deberías tener, sabiendo que aquello se te puede dar. ¿Por qué? Porque es de naturaleza de la gracia, y la gracia es una dispensación donde ahí hay administración y hay un dador y hay un receptor. Entonces, sé inteligente para esas cosas. Por ejemplo, supe de un hermano que tiene un hotel y lo anda vendiendo. Yo le mandé decir, yo se lo vendo, yo tengo gracia para vender propiedades, yo se las vendo, porque yo sé la gracia que tengo, sin ser empleado de ninguna firma de bienes raíces y sin ser el dueño de ninguna firma, pero la gracia que tengo no la tiene nadie, lo puedo vender. ¿Ven? Ah, pastor, yo pensé que nomás se dedicaba a leernos la Biblia. Hermanos, ese es el asunto con nosotros. La gracia no es religiosa. La gracia es administración. Amén. Y tengo gracia para esto y para aquello y para esto y para aquello. Y hay gran riqueza en la gracia. Amén. Entonces dice el apóstol Pedro, ponga cada uno al servicio de los demás el don, ahí está la gracia, que haya recibido. Y eso de recibido no significa don único o limitativo a lo primero o a una dádiva, no. Es recibido esto otro, recibido aquello y recibido y añadido esto y recibido. ¿Por qué? Porque la administración es el carácter que genera la confianza de un dueño para otorgarte autoridad sobre lo ajeno y te diga, pónmelo a trabajar. Y listo, ya estás del otro lado. Amén. Vamos a ponernos de pie. Esta es la palabra del Señor. Denle un gran aplauso al Señor, administradores. Aleluya. Bendito sea el Señor. Mira.